Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Me pregunto si Bolivia ha terminado siendo un narcoestado. Esta es una de las hipótesis que se levantan a nivel internacional, y es que el populismo de izquierda en América Latina ha forjado narcoestados. Además de haber tenido una década de bonanza, se habría fortalecido a través de la actividad del narcotráfico. Bueno, esta hipótesis se ve probada por una información que viene desde los Estados Unidos y que dice que a Diosdado Cabello, que hasta hace poco fue el segundo hombre del régimen de de Venezuela, se le ha decomisado 800 millones de dólares por una determinación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de El Tesoro. Se le han decomisado 12 propiedades, entre ellas un departamento de lujo frente al Central Park de New York. Bueno, 800 millones de dólares no pueden ser acumulados si no es a través de la actividad del narcotráfico. Corrupción y narcotráfico. Diosdado Cabello ha dicho que es mentira, que aquellas propiedades decomisadas no le pertenecían y que él no es tan loco de depositar esa cantidad de riqueza en los Estados Unidos. Como fuera, las autoridades estadounidenses confirman que en la lista negra de autoridades venezolanas que han violado los derechos humanos y que entonces están sancionadas con el decomiso de sus bienes en los Estados Unidos, pues se encuentra Diosdado Cabello. Y esta noticia, lanzada por el periodista Oscar Asa, no ha sido confirmada ni tampoco negada por las autoridades estadounidenses. Pero si no ha sido negada, es que esto efectivamente ocurrió. 800 millones de dólares es una fortuna que solo es explicable a través del negocio ilícito del narcotráfico. En nuestro país, nuestros vecinos saben que la droga sale de Bolivia. No es que no lo dicen claramente, pero sus acciones conducen a ratificar esto, que ya no es una hipótesis, sino que es un hecho. Fíjense, hace un par de días en Chile se desarrolló un operativo en el que se ha incautado una tonelada y media de droga. Las autoridades chilenas han mencionado que este operativo es resultado de una investigación a lo largo de un año, y ha caído el jefe de esa banda de narcotraficantes, que es boliviano. Sus iniciales son CMA, radicaba en Tarapacá, pero manejaba una red importantísima. Cayeron otros 5 ciudadanos chilenos y la cantidad de droga incautada está valuada en 31 millones de dólares. Operaba en 5 regiones de Chile y está claro que la droga procede de Bolivia. La fotografía es impresionante porque los ladrillos de cocaína pues parecen llegar al infinito, ¿no? Ocupan una cuadra y más, 1,5 toneladas. No es el único hecho. En Chile la cantidad de ciudadanos bolivianos detenidos por narcotráfico es muy grande, y es muy raro el que esté detenido en Chile que no sea por narcotráfico. Hace un par de días las autoridades de el Brasil, con participación de la Fuerza Aérea Brasileña, 2 aviones de guerra, además satélites utilizados por los militares brasileños, hicieron que una avioneta boliviana no escapara. Tenía 300 kilos de droga. Como ve, ya no se habla de gramos, no hay ninguna detención en gramos, todos son kilos y las cantidades son
demasiado grandes, 300 kilos. Detenido 2 bolivianos, el piloto y copiloto. Este último, Aldo Chávez, se lo confundió con un policía militar porque en el celular llevaba fotos con traje militar. La Fuerza Aérea Boliviana dijo que no, que había sido conscripto el año 2015. Lo concreto es que lo detuvieron el sábado en Mato Grosso. 300 kilos, tonelada y media en Chile. Las cantidades son impresionantes. En abril de este año también se detuvo otra avioneta en el Brasil con 500 kilos. Esto en Corumbá, en el Parque Nacional del Pantanal. ¿Qué quiere decir? Que ya no solo la policía antidrogas del Brasil, pero los militares del Brasil están cuidando su frontera y se están cuidando de la droga boliviana y de los narcotraficantes que operan en nuestro territorio para exportar la droga al Brasil, que es uno de los principales mercados de la droga boliviana y de la peruana que transita por nuestro territorio. Anteriormente, ¿no?, en octubre del año pasado, fue detenido un Fabio Ademar Andrade Lima Lobo. Es interesante el apellido porque hay otros Limas involucrados en narcotráfico. Este chico, porque es un chico realmente muy joven, lo detuvieron también en una avioneta en el Brasil con 480 kilos, casi media tonelada de cocaína refinada. Bueno, Fabián Ademar estuvo 2 veces preso por droga en nuestro país, el 2011 y el 2012. Entra y sale de Palmasola con una facilidad impresionante. Después se supo que tenía vínculos con familiares de el MAS. Pero está claro que la justicia en Bolivia es también una aliada del narcotráfico, porque todos los narcos entran y salen con una facilidad inexplicable en cualquier otro caso, aunque sea común y pequeño, el robo de una billetera, la discusión con un vecino, amerita más tiempo en prisión que un caso de narcotráfico. Hace poquito, en las calles de Santa Cruz, fue acribillado de 8 tiros Pablo Suárez, un piloto también que estuvo preso en el Brasil por tráfico de 71 kilos. Después de haber tenido esa experiencia en el Brasil, volvió a nuestro país y siguió en la actividad del narcotráfico. Parece que una vendetta. Hay como 50 personas que fueron asesinadas en circunstancias parecidas que el piloto Pablo Suárez. Se denunció que también tiene vínculos con asambleístas del MAS, familiar de la asambleísta veniana Zucca Nassif Barbosa, y que la novia de Pablo Suárez también milita en el MAS. El tema es que la cocaína en nuestro país, antes de ser exportada, está siendo refinada en el Beni. Eso dicen todos los reportes que llegan a las autoridades, y las autoridades se hacen los locos a propósito de eso. Por eso no es raro que de alguna forma todos los que caen han tenido algún vínculo familiar con autoridades del MAS que terminan vinculadas con el narcotráfico. Edgar Segundo Rea, secretario de Medio Ambiente de la Gobernación del Beni, cayó con 2 kilos de droga, entró y salió, ¿no? El juez le dio detención domiciliaria. Ya parece un chiste, ¿no? Pablo Ramos Lima, este otro era Lima Lobo y este otro es Pablo Ramos Lima. Estuvo un mes preso, lo perseguían por narcotráfico, ya lo habían detenido, ya habían encontrado droga en su vehículo. Bueno, lo liberaron, dueño del Real América, muy amigo de Carlos Romero. Todos tienen unas fotografías extraordinarias con el presidente, con el vicepresidente, con el gabinete, con todo el mundo, y
todos se hacen los locos, ¿no? El presidente se lava las manos, por ejemplo, con Romer Gutiérrez, el que cayó en el Brasil con 99 kilos de cocaína, dijo, claro, yo lo conozco, cómo no, pero no sé de sus otras actividades, nunca saben de sus otras actividades, no hay ninguna investigación que, eh, que intente limpiar los vínculos del narcotráfico con el partido de gobierno. Nunca los expulsan del partido, nunca les hacen proceso, aunque sea en estas comisiones morales, no. Uno tras otro van cayendo con sus vínculos y se sabe que hay una suegra, hay una novia, una mujer o el primo, en fin, que son familiares y que este vínculo con el MAS es lo que les da la protección que permite la actividad en el narcotráfico. Ya que le voy a hablar, usted ya lo sabe, René Sanabria, que fue el peor caso porque el gobierno se hizo el quite, ¿no? Se hizo el sonso. René Sanabria fue el jefe de la lucha contra el narcotráfico el 2007, el 2008, y luego pasó a ser inteligencia del Ministerio de Gobierno y cayó con 60 kilos en Panamá, por favor. Bueno, como la droga sale de Bolivia y en Bolivia no hay una lucha seria contra el narcotráfico, como le digo, al revés, el partido de gobierno ya tiene vínculos inocultables con el narcotráfico, el gobierno dice que son hechos aislados, que son casos aislados, bueno, igual los países vecinos pues están tomando sus propias acciones. Lo del Brasil, le digo, están tumbando avionetas, aquellas que no hacen el caso de aterrizar o decolan de cualquier forma, las bajan, no tienen ningún problema, está actuando la Fuerza Aérea del Brasil, no es poca cosa. Bueno, en la Argentina Macri acaba de tomar la determinación de mandar 4.000 efectivos a la frontera, 4.000 efectivos, le estoy hablando de militares, no de policías. Macri dijo, la idea es blindar la frontera norte para frenar el avance del narcotráfico. Pues en la frontera norte estamos nosotros, está Bolivia, y el narcotráfico, el avance del narcotráfico viene de la frontera norte, es decir, de Bolivia. ¿Está claro? Más casos, podría tomarme el día entero leyéndole la cantidad de casos y registros de detenciones, operativos, en fin, que involucran a ciudadanos bolivianos. El tema es que el narcotráfico es un común denominador entre Bolivia y Venezuela. Y hay quienes consideran que los gobiernos de ambos países se han desarrollado vínculos con el narcotráfico y que esta también es una explicación de por qué los gobiernos degeneraron en gobiernos autócratas y dictatoriales abiertamente. A propósito de las dictaduras, quiero leerles partes de un artículo que ha sido publicado en El País y que lo escribe un ciudadano, un militante de un partido venezolano, José Ignacio Guedes, porque llama la atención a la prensa internacional diciendo, miren, en América Latina estamos luchando con el saldo de muchísimos muertos por la democracia y nadie nos para bola. Nadie habla de las dictaduras en América Latina y señala que uno de los últimos dictadores calificado como tal fue Pinochet y si acaso Fujimori en el Perú, pero que desde hace 2 décadas en América Latina se han instalado dictaduras que empiezan con la de Castro desde hace 60 años, pero en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia hay dictaduras. Les leo el artículo que dice, y después de Pinochet, si acaso Fujimori, ha sido el único que ha merecido el calificativo de dictador en América Latina, a pesar de que en los últimos 20 años hemos visto una camada de tiranos que con ropajes de izquierdas han destruido las democracias en sus países. Se trata de los pupilos de los Castro, los más grandes dictadores
de nuestro continente que han contado con la alcahuetería e impunidad mundial más grotesca. En el caso de Chávez, nadie se sonrojó cuando a su llegada al poder cerró todos los poderes públicos y cambió unilateralmente la Constitución para luego violarla, procurándose hasta un tercer mandato consecutivo, ya sin separación de poderes de ningún tipo. De Evo Morales muy pocos hablaron cuando anunció que iba a desconocer la voluntad de su pueblo para aspirar a otra reelección, como ya lo hizo de forma fraudulenta Daniel Ortega en Nicaragua. En Brasil y en Argentina, la institucionalidad democrática pudo al final evitar la catástrofe populista, dejando al descubierto una trama de corrupción de proporciones épicas de la que tampoco se habla mucho en el mundo, mientras que en Ecuador la página se está pasando sola y sin ayuda de nadie. Se trata del club de autócratas más perversos de la historia, que usaron las democracias de sus países para acabar con ellas y sustituirla por una mafia de crimen organizado cuyos tentáculos llegaron a España a través de algunos partidos políticos, cómplices de esas tiranías, portadores del mismo virus populista. Y el artículo continúa señalando y subrayando la lucha en los países que se está movilizando para recuperar la democracia y dice, por ejemplo, finaliza diciendo, la democracia para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia debe ser una bandera mundial y un objetivo de los países civilizados comprometidos con la libertad de los pueblos, porque al final nadie está inmune al virus populista que siempre intentará propagarse. No es un tema de derechas e izquierdas, la valoración debe centrarse en los parámetros de democracias y dictaduras. Es la hora de acabar con la impunidad con la que los caudillos latinoamericanos violan derechos humanos, manteniendo invisibilizadas a sus víctimas, entendiendo de una vez por todas que las democracias son causas y no consecuencias del bienestar social. Un artículo que se los recomiendo y que precisamente hace a nuestra realidad. Vamos a Nicaragua, rapidito les comento que ya la cantidad de jóvenes asesinados llega a 154 confirmados, por lo que la cifra podía ampliarse. 154 asesinados con disparos certeros, cabeza, cuello, torso, por lo que se evidencia que hay ejecuciones extrajudiciales y que esto es obra de gente entrenada de los paramilitares de Ortega. A estas alturas ya no se pide diálogo. Al principio se empezó pidiendo diálogo, pero cuando la cantidad de muertos empezó a incrementarse, ya un joven estudiante en el primer día de un intento de diálogo y viéndole a los ojos al dictador Ortega, le dijo, con la cantidad de muertos, lo único que queremos es que usted se vaya. Hoy la lucha en las ciudades de Nicaragua, en las barricadas de Managua, ya no se quiere dialogar. Lo que se quiere es que el dictador y su mujer se vayan, no los toleran más. Y es impresionante porque estos protagonistas, estos jóvenes protagonistas, son nietos de los sandinistas, los que con los mismos métodos echaron al dictador Somoza. Y hoy los nietos están en las mismas barricadas, con los mismos adoquines, con los mismos petardos, con las mismas piedras, hoy intentando recuperar la democracia, que fue la primera causa del Frente Sandinista, recuperar la democracia. Y ahora lo hacen contra el dictador Ortega, en un pueblo que no conoció la democracia, porque después de Anastasio Somoza, pues Ortega hizo lo mismo que hizo Somoza, enriquecerse en primer lugar y hacer una camarilla
con la que gobierna, sometiendo a la justicia, sometiendo al Parlamento, sometiendo a todos los poderes, incluyendo a la prensa, para poder eternizar su dinastía. Pues el pueblo le ha dicho que no. En nuestro país, mientras nuestro presidente Evo Morales goza de las generosidades de Putin, que le ha regalado las entradas para entrar a ver la inauguración del Mundial y que lo ha hecho conocer la ópera durante 2 horas en la Plaza Roja de Moscú, pues acá en nuestro país la policía no hace otra cosa que perseguir estudiantes de la Ciudad del Alto. No son cualquier estudiante, son los estudiantes de la Ciudad del Alto a quienes no solo le han matado a uno de sus jóvenes y que están ocultando el arma y al asesino, sino que también a decenas de ellos los han hincado de rodillas, los someten a la gasificación, los someten a la cárcel, en fin. Es eso el último coletazo del gobierno de Evo Morales, que despertó esperanzas, que tuvo años de extraordinaria bonanza, que esperemos algún día se repita para mejor administrar semejante cantidad de dinero, pero eso es lo que queda del régimen. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo a la oposición, el programa de la oposición es trisílabo. Bolivia dijo no. Bueno, todo el mundo quedó pensando, trisílabo, ¿no? Porque querrá o habrá querido decir de 3 palabras, no de 3 sílabas, ¿no? Pensábamos que solo resbalaba en las matemáticas, pero también en la gramática parece. Y bueno, le han recordado que el programa de la oposición efectivamente tiene 3 palabras. Bolivia dijo no, suman más de 3 sílabas. Bolivia dijo no. 6 sílabas, por si no la entiendan. Es evidente que las 70.000 millones de neuronas del señor vicepresidente no le alcanzan para entender la profundidad de esta aspiración. Bolivia dijo no, quiere decir váyanse. Quieren decir no los toleramos más. Quiere decir no queremos dictadura. Quiere decir queremos democracia, queremos que defiendan nuestro voto, queremos una justicia independiente y no al servicio de la dictadura. Bolivia dijo no, es un programa profundo de reivindicación democrática, de aspiraciones, del respeto a los derechos humanos y a los derechos civiles. Bolivia dijo no, sí son 3 palabras, nada más que 3 palabras, pero son las que están movilizando al pueblo entero y las que no van a permitir la violación de la Constitución para una posible reelección del presidente Evo Morales. Por hoy es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Con otro reporte estaré con ustedes mañana a las 10 hora de Bolivia. Usted está escuchando Cabildeo.